Los años 50 no solo fueron sobre el milagro económico y la modernización, también fueron sobre prohibir frutas que habían alimentado a las familias durante generaciones. 20 frutas comunes de huerto que tu bisabuelo cultivaba con orgullo fueron silenciosamente eliminadas de los catálogos de semillas, desalentadas por las extensiones agrícolas o directamente prohibidas en los huertos familiares. Las razones te van a impactar. Número 20. Capulines. Los capulines fueron una vez básicos en la medicina tradicional y las mermeladas caseras. Pero los años 50 trajeron nuevas preocupaciones sobre su seguridad cuando se consumían crudos en exceso. La corteza y las hojas contienen compuestos que pueden causar malestar digestivo, y varios casos de niños enfermándose por comer capulines verdes llevaron a advertencias generalizadas. Las oficinas de extensión agrícola comenzaron a desalentar el cultivo casero, preocupadas por la responsabilidad si las familias no conocían los métodos de preparación adecuados. La ironía es que los capulines maduros no solo son seguros, sino increíblemente nutritivos, llenos de antioxidantes y compuestos que fortalecen el sistema inmunológico. Pero la cultura de los años 50 de seguridad primero y el auge de los alimentos procesados hizo que esta fruta tradicional pareciera arriesgada e innecesaria. La mayoría de las familias dejaron de cultivar capulines, y el conocimiento de cómo usarlos de manera segura se perdió junto con las plantas mismas. Número 19. Tejocotes silvestres. Los tejocotes silvestres fueron desalentados en muchas regiones durante los años 50 porque servían como huésped alterno para enfermedades que estaban devastando los cultivos comerciales de tejocote. El gobierno federal lanzó una campaña agresiva de erradicación, haciendo ilegal cultivar, vender o transportar tejocotes silvestres en áreas donde los cultivos comerciales eran económicamente importantes. Huertos enteros fueron destruidos y las familias fueron obligadas a remover arbustos que habían estado produciendo fruta durante décadas. La prohibición fue tan completa que la mayoría de las personas olvidaron que los tejocotes silvestres existían como cultivo alimentario. Estas frutas ácidas, ricas en vitamina C, habían sido un básico de los patios traseros desde tiempos coloniales, perfectas para dulces, mermeladas y el ponche navideña tradicional. Mientras que algunas regiones han levantado la prohibición en años recientes, el daño ya estaba hecho. Los tejocotes silvestres nunca recuperaron su lugar en los huertos caseros y la mayoría de las personas hoy nunca han probado esta fruta una vez común. Número 18. Arrayanes. Como los tejocotes silvestres, los arrayanes fueron prohibidos como parte del programa de erradicación de enfermedades de plantas. Pero su prohibición fue aún más completa porque fueron considerados el huésped primario para ciertas enfermedades fúngicas. La prohibición federal duró desde principios de los años 50 hasta los 60, efectivamente eliminando los arrayanes de la agricultura local y la memoria colectiva. Las familias que habían cultivado estas bayas intensamente sabrosas durante generaciones fueron obligadas a destruir sus arbustos o enfrentar multas federales. Los arrayanes eran valorados por su contenido increíblemente alto de vitamina C, más alto que las naranjas, y su sabor único y almizclado que hacía mermeladas y licores excepcionales. Los inmigrantes españoles habían traído estos arbustos y los cultivaron exitosamente durante décadas. La prohibición fue tan efectiva que incluso hoy la mayoría de las personas nunca han probado un arrayán, a pesar de su popularidad en Europa y su reciente reintroducción en algunos mercados locales. Número 17. Moreras. Las moreras cayeron víctimas de la estética suburbana de los años 50 y la guerra contra los árboles desordenados. Estos productores prolíficos de fruta fueron cada vez más vistos como molestias porque sus bayas dulces caían y manchaban banquetas, entradas de autos y carros. Las ordenanzas municipales comenzaron a restringir o prohibir los árboles de morera en áreas residenciales, y muchos árboles existentes fueron cortados en nombre de la limpieza del vecindario y los valores de propiedad. La fruta en sí nunca fue el problema. Las moreras son deliciosas, nutritivas y fueron amadas por los niños que trepaban los árboles por bocadillos dulces. Pero el énfasis de los años 50 en paisajes ordenados y controlados no tenía lugar para árboles que dejaban caer fruta naturalmente. Las asociaciones de propietarios y los planificadores urbanos preferían árboles ornamentales que se veían bien, pero no producían nada comestible,
marcando el comienzo del alejamiento del paisajismo productivo. Número 16. Zapotes negros. Los zapotes negros fueron desalentados en los huertos caseros durante los años 50 debido a la confusión generalizada sobre la madurez y comestibilidad. Demasiadas personas mordían zapotes negros verdes y experimentaban la sensación intensamente astringente que hacía que la fruta pareciera no comestible. Esto llevó a un problema de reputación que causó que muchos jardineros removieran sus árboles de zapote negro, pensando que la fruta era naturalmente desagradable. La tragedia es que los zapotes negros completamente maduros son increíblemente dulces y sabrosos, con un sabor como chocolate que es completamente diferente de la fruta verde astringente. Los pueblos indígenas y los primeros colonos sabían esperar hasta que las frutas se volvieran suaves y casi negras, pero conforme este conocimiento tradicional se desvaneció y las personas se desconectaron de los patrones de alimentación estacional, los zapotes negros ganaron una reputación como una fruta indeseable que no valía la pena cultivar. Número 15. Guayabas agrias. Las guayabas agrias fueron gradualmente expulsadas de los huertos caseros durante los años 50, conforme fueron reclasificadas de árboles frutales a arbustos ornamentales. Los viveros comenzaron a comercializarlas únicamente por sus flores de primavera y color otoñal, ignorando completamente sus frutas comestibles que habían sustentado a las comunidades indígenas y los primeros colonos durante siglos. Este cambio en el marketing significó que la mayoría de los propietarios que plantaron guayabas agrias ni siquiera sabían que las frutas eran comestibles. Las frutas en sí son deliciosas, dulces con un toque de sabor ácido, perfectas para dulces, mermeladas o para comer frescas. También son increíblemente nutritivas y fueron una vez una fuente crucial de alimento en muchas regiones. Pero el enfoque de los años 50 en el paisajismo ornamental sobre la jardinería productiva significó que las guayabas agrias perdieron su identidad como plantas alimentarias y se convirtieron en solo otro arbusto bonito que daba la casualidad de atraer pájaros. Número 14. Chirimoyas silvestres. Las chirimoyas silvestres fueron activamente desalentadas por las extensiones agrícolas en los años 50 porque no encajaban en el modelo de agricultura comercial que estaba tomando el control de la producción de alimentos. Estas frutas de sabor tropical no se envían bien, tienen una vida útil corta y no pueden ser cosechadas mecánicamente, todos rasgos que las hicieron inadecuadas para el sistema de supermercados emergente. Los agentes de extensión dirigieron a los agricultores y jardineros hacia cultivos que pudieran ser comercializados. La fruta en sí es extraordinaria, pulpa cremosa como natilla, con sabores que recuerdan el plátano, el mango y la vainilla. Los pueblos indígenas las llamaban el plátano del pobre y fueron una comida favorita de los primeros colonos. Pero las chirimoyas silvestres requieren paciencia. Los árboles tardan de 4 a 8 años en dar fruto y conocimiento. La fruta debe estar perfectamente madura. Cualidades que no se alineaban con los deseos de los años 50 de gratificación instantánea y cultivos infalibles. Número 13. Ciruelas de playa. Las ciruelas de playa fueron desalentadas del cultivo conforme el desarrollo costero se aceleró en los años 50 y su hábitat natural fue destruido para desarrollos habitacionales y resorts playeros. Estas ciruelas nativas tolerantes a la sal habían sido recolectadas de poblaciones silvestres durante generaciones, pero conforme las áreas costeras fueron desarrolladas, las plantas desaparecieron y pocas personas pensaron en cultivarlas en huertos caseros. El enfoque agrícola se cambió a la producción de frutas del interior que podía ser mecanizada y comercializada. Las ciruelas de playa producen frutas pequeñas, intensamente sabrosas, que hacen mermeladas y jaleas excepcionales con un sabor único agridulce que no puede ser replicado por las ciruelas comerciales. Están perfectamente adaptadas a las condiciones costeras duras y no requieren cuidado una vez establecidas. Pero el boom de desarrollo de los años 50 eliminó la mayoría de las poblaciones silvestres y el conocimiento de cómo cultivar y usar las ciruelas de playa se perdió junto con el hábitat. Número 12. Uvas silvestres. Las uvas silvestres fueron cada vez más vistas como maleza en lugar de fuentes de alimento durante los años 50, conforme el paisajismo suburbano enfatizó el control y la pulcritud sobre la productividad. Estas enredaderas vigorosas fueron consideradas demasiado agresivas para patios bien cuidados,
y su tendencia a trepar árboles y extenderse rápidamente las hizo no bienvenidas en vecindarios donde se esperaba que cada planta se quedara en su espacio designado. Los herbicidas hicieron fácil eliminarlas de las líneas de cerca y bordes de bosque. Las uvas en sí eran valiosas para mermeladas, jaleas y jugo con un sabor intenso que las uvas comerciales no podían igualar. Muchas variedades estaban perfectamente adaptadas a los climas locales y no requerían cuidado o insumos químicos. Pero la estética de los años 50, de paisajes controlados, no tenía lugar para plantas que crecían donde querían en lugar de donde los humanos planeaban, llevando a la remoción sistemática de estas enredaderas productivas nativas. Número 11. Manzanas silvestres. Las manzanas silvestres fueron relegadas a estatus puramente ornamental durante los años 50, conforme las personas desarrollaron una preferencia por manzanas grandes y dulces, y olvidaron que las manzanas silvestres, pequeñas y ácidas, eran excelentes para cocinar y conservar. Los viveros comenzaron a seleccionar variedades de manzana silvestre únicamente para exhibición floral y resistencia a enfermedades, a menudo eligiendo variedades estériles que no producen fruta en absoluto. La conexión entre las manzanas silvestres y la comida fue deliberadamente cortada en favor del valor ornamental. Las manzanas silvestres tradicionales hacen jaleas, conservas y sidras superiores, con una acidez compleja que añade profundidad a las recetas. También son increíblemente resistentes y productivas, a menudo dando fruto cuando los manzanos de tamaño completo fallan debido a heladas tardías o mal clima. Pero el énfasis de los años 50 en alimentos de conveniencia y frutas grandes y dulces significó que las manzanas silvestres fueron vistas como inferiores en lugar de diferentes, llevando a su exilio del paisaje comestible. Número 10. Cerezas de capulín. Las cerezas de capulín fueron desalentadas del cultivo casero durante los años 50 debido a preocupaciones de seguridad sobre su sabor astringente y la presencia de compuestos en los huesos que podrían ser dañinos si se consumían en grandes cantidades. El nombre mismo contribuyó a los miedos de que la fruta era peligrosa, aunque había sido consumida de manera segura por indígenas y colonos durante siglos cuando se preparaba adecuadamente. La fruta es intensamente astringente cuando está cruda, pero se transforma en excelentes jaleas, jarabes y vinos cuando se cocina con azúcar. Las cerezas de capulín también son increíblemente resistentes y productivas, prosperando en climas duros donde otras frutas fallan. Pero la preferencia de los años 50 por sabores suaves y dulces y el miedo general a cualquier cosa que requiriera conocimiento especial para preparar de manera segura llevó al abandono de esta fuente de alimento tradicional. Número 9. Madroños. Los madroños fueron gradualmente eliminados del cultivo conforme la producción comercial de fresa se expandió en los años 50 y a los consumidores se les enseñó a preferir las bayas comerciales más grandes, dulces y uniformes. Los madroños, con su sabor intenso y tamaño pequeño, fueron vistos como inferiores a las fresas, aunque en realidad son más sabrosos y nutritivos. La investigación agrícola se enfocó completamente en el mejoramiento de la fresa, dejando atrás a los madroños. Los madroños verdaderos tienen un sabor complejo parecido al vino, que es mucho más intenso que las fresas, y están llenos de antioxidantes y nutrientes. También crecen en áreas donde las fresas tienen dificultades, haciéndolos valiosos para sitios difíciles. Pero el enfoque agrícola de los años 50 en la estandarización y viabilidad comercial significó que frutas únicas y sabrosas como los madroños fueron abandonadas en favor de cultivos que podían ser producidos en masa y enviados a nivel nacional. Número 8. Pitahayas agrias. Las pitahayas agrias fueron desalentadas del cultivo fuera de su región nativa conforme el enfoque agrícola se cambió hacia cultivos que podían ser cultivados a nivel nacional en lugar de especialidades regionales. Estas frutas pequeñas y ácidas que maduran en mayo eran perfectas para las condiciones calientes y húmedas de ciertas regiones costeras, pero no encajaban en el modelo de los años 50 de agricultura estandarizada que podía ser replicada en cualquier lugar del país. La mermelada de pitaya agria fue una vez una delicia apreciada, con un sabor único a agrio-dulce que no podía ser replicado por ninguna otra fruta. Los árboles también son increíblemente productivos y bien adaptados a sitios húmedos y difíciles donde otras frutas no crecen. Pero el empuje de los años 50 hacia sistemas de distribución de alimentos nacionales significó que las especialidades regionales, como la pitaya agria, fueron vistas como obstáculos para la eficiencia en lugar de tesoros que valía la pena preservar.
Número 7. Cerezas de arena. Las cerezas de arena fueron eliminadas de la mayoría de los huertos caseros durante los años 50 conforme fueron reclasificadas de plantas frutales a arbustos de control de erosión. Estas plantas resistentes y tolerantes a la sequía producen cerezas pequeñas y ácidas que fueron una vez valoradas para mermeladas y conservas, especialmente en climas duros donde otras frutas no podían sobrevivir. Pero las extensiones agrícolas comenzaron a recomendarlas únicamente para estabilización de suelo, ignorando completamente su valor alimentario. Las cerezas son pequeñas pero intensamente sabrosas, perfectas para cocinar y conservar, aunque son demasiado ácidas para comer frescas. Las cerezas de arena también son increíblemente resistentes, sobreviviendo sequía, frío y suelo pobre que mataría a otras plantas frutales. Pero el enfoque de los años 50 en frutas grandes y dulces para comer frescas significó que estas plantas resistentes y productivas fueron pasadas por alto en favor de cultivos más convencionales que requerían mejores condiciones de crecimiento. Número 6. Olivos de otoño. Los olivos de otoño fueron inicialmente promovidos en los años 50 para control de erosión y hábitat de vida silvestre, pero rápidamente fueron prohibidos del cultivo cuando demostraron ser demasiado exitosos en extenderse y comenzaron a desplazar plantas nativas. Estos productores prolíficos de fruta fueron traídos de Asia como una herramienta de conservación, pero su hábito de crecimiento agresivo los hizo amenazas ambientales en lugar de activos de jardín. Las frutas en sí son nutritivas y sabrosas, con altos niveles de licopeno y un sabor agrio-dulce que es excelente para mermeladas y salsas. Pero los olivos de otoño se extendieron tan rápida y efectivamente que comenzaron a tomar ecosistemas enteros, llevando a su clasificación como especies invasivas. La lección de los años 50 fue que incluso las plantas beneficiosas pueden convertirse en problemas cuando son demasiado exitosas en el ambiente equivocado. Número 5. Cerezas cornelias. Las cerezas cornelias fueron abandonadas del cultivo durante los años 50 conforme fueron vistas como demasiado europeas y anticuadas para los jardines modernos. Estos árboles de floración temprana producían frutas ácidas y ricas en vitaminas que fueron preciadas en Europa durante siglos, pero nunca ganaron popularidad local, donde se preferían las cerezas dulces. El énfasis de los años 50 en variedades locales llevó al abandono de muchas variedades de frutas europeas. Las frutas son increíblemente nutritivas, con más vitamina C que las naranjas, y maduran en un momento cuando pocas otras frutas están disponibles. Las cerezas cornelias también son extremadamente resistentes y longevas, con algunos árboles produciendo durante más de 100 años, pero su sabor ácido y apariencia no familiar las hizo parecer extranjeras e indeseables para los paladares de los años 50 que preferían sabores dulces y familiares. Número 4. Nísperos silvestres. Los nísperos silvestres fueron abandonados por los jardineros en los años 50 porque su proceso único de maduración, llamado bleteo, parecía demasiado extraño y complicado para la cultura de conveniencia moderna. Estas frutas medievales deben ser permitidas ablandarse y parcialmente descomponerse antes de que sean comestibles, un proceso que toma semanas y resulta en una fruta café y blanda que parece estropeada pero sabe como compota de manzana especiada. El sabor de los nísperos silvestres adecuadamente bletados es extraordinario, dulce, complejo y diferente a cualquier otra fruta. Fueron una vez considerados delicias en Europa y fueron cultivados en jardines locales a través de los 1800, pero la preferencia de los años 50 por frutas que se veían perfectas y podían ser comidas inmediatamente significó que los nísperos, con su apariencia inusual y proceso de preparación largo, fueron vistos como demasiado problema para muy poca recompensa. Número 3. Membrillos. Los membrillos fueron ampliamente abandonados por los jardineros caseros en los años 50, conforme los patrones de consumo de fruta fresca cambiaron y las personas dejaron de hacer las conservas y jaleas para las que los membrillos eran perfectos. Estas frutas aromáticas son demasiado duras y ácidas para comer frescas, pero se transforman en conservas doradas y fragantes cuando se cocinan con azúcar. El declive de la conservación casera de alimentos significó que los membrillos perdieron su propósito primario. El cambio de los años 50 hacia alimentos de conveniencia y consumo de fruta fresca no dejó lugar para los membrillos, que requieren cocción para ser palatables.
Su fragancia increíble y sabor único los hizo preciados para jaleas y conservas que podían capturar su esencia. Pero conforme menos familias conservaron su propia comida, los membrillos parecieron sin sentido. El conocimiento de cómo usar los membrillos se perdió junto con los árboles mismos. Número 2. Castañas locales. Las castañas locales no fueron prohibidas por elección. Fueron eliminadas por la enfermedad del castaño, una enfermedad fúngica que acabó con casi todos los árboles para los años 50, efectivamente terminando su papel en la agricultura y cocina local. Estos árboles masivos habían sido la columna vertebral de las economías regionales y una fuente crucial de alimento tanto para la vida silvestre como para los humanos, produciendo nueces dulces y nutritivas que eran tostadas en las esquinas y molidas en harina para el pan. La pérdida de las castañas locales fue uno de los mayores desastres ecológicos, eliminando un árbol que constituía el 25% de ciertos bosques y apoyaba comunidades enteras. Las nueces eran un cultivo de efectivo importante y fuente de alimento, con un sabor dulce diferente a cualquier otra nuez. Para los años 50, los pocos árboles sobrevivientes eran tan raros que la mayoría de las personas nunca habían probado una castaña local real, y la especie existía solo en la memoria y fotografías viejas de árboles gigantes que una vez dominaron el paisaje. Número 1. Agracejo. El agracejo fue prohibido a través de gran parte del país en los años 50 porque servía como huésped alterno para la roya del tallo del trigo, una enfermedad fúngica que podía devastar los cultivos de granos. El gobierno federal lanzó una campaña agresiva de erradicación, haciendo ilegal cultivar, vender o transportar agracejo en regiones productoras de trigo. Los propietarios fueron requeridos a remover arbustos existentes y los agentes agrícolas destruirían cualquier agracejo que encontraran. Las bayas en sí eran preciadas por su acidez intensa y alto contenido de vitamina C, perfectas para jaleas, salsas y cocina tradicional. Los inmigrantes europeos habían traído agracejo y los cultivaron exitosamente durante generaciones. Pero la amenaza a la producción de trigo fue considerada demasiado grande y el agracejo fue sacrificado para proteger el suministro de granos del país. La prohibición fue tan completa que la mayoría de las personas hoy nunca han visto o probado estas bayas rojas brillantes, intensamente agrias, que una vez crecieron en jardines a través del país. Estas 20 frutas cuentan la historia de cómo los años 50 marcaron el cambio de una nación que cultivaba alimentos diversos y regionales a una enfocada en agricultura comercial estandarizada. Muchas de estas frutas olvidadas están haciendo un regreso conforme los jardineros redescubren sus sabores únicos y naturaleza resistente. Dale like al video y revisa nuestro próximo video sobre verduras prohibidas que están regresando a los jardines.